Encontró a una niña comanche herida cerca de su valla y la llevó dentro, sabiendo el riesgo que corría. A la mañana siguiente, su padre, uno de los jefes de guerra más temidos de la frontera, llegó con 70 guerreros y rodeó su casa. Pero lo que ocurrió a continuación, nadie lo vio venir. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La lluvia caía implacable sobre las colinas de Texas, formando riachuelos que serpenteaban entre los matorrales de salvia y las encinas retorcidas. Daniel Avery observaba el temporal desde el porche de su cabaña, con un café frío en la mano y la mirada perdida en la oscuridad. El aullido del viento se confundía con los fantasmas que habitaban su memoria, voces que nunca lograba acallar del todo. Sus perros comenzaron a ladrar, un sonido agudo y alarmante que destacaba incluso sobre el estruendo de la tormenta. Daniel se irguió, tenso como la cuerda de un arco. 5 años de soledad habían agudizado sus instintos. Algo, o alguien, se acercaba a sus tierras. «Quietos», ordenó a los perros mientras dejaba la taza sobre la baranda de madera y tomaba el rifle que siempre mantenía a su lado. Con movimientos metódicos nacidos de años en la caballería, comprobó la carga y se adentró en la noche lluviosa. Los perros corrían ahora hacia la cerca sur, donde el terreno descendía hacia el arroyo. Daniel los siguió, entrecerrando los ojos para protegerlos de la lluvia que golpeaba su rostro curtido por el sol y las cicatrices. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, desmadejada como un espantapájaros caído, yacía junto a los postes de la cerca. Por un instante, Daniel se quedó paralizado. La luz mortecina del crepúsculo revelaba lo suficiente. Una muchacha joven, con la piel cobriza y el cabello negro empapado, extendida sobre el lodo como un pájaro herido. Comanche. La palabra resonó en su mente como el eco de un disparo. Las cicatrices de su costado, 3 líneas paralelas dejadas por una lanza comanche años atrás, parecieron arder bajo la camisa mojada. Imágenes fragmentadas invadieron su mente. Cabañas en llamas, gritos en la noche, la pequeña tumba que había cavado con sus propias manos. Déjala, no es asunto tuyo. La frontera tiene sus propias leyes. Los perros gruñían, indecisos, sin atreverse a acercarse demasiado a la figura inmóvil. Daniel avanzó un paso, luego otro, hasta quedar a 1 metro de distancia. La muchacha no podría tener más de 15 años. Su rostro, a pesar de estar manchado de barro y sangre, mostraba los rasgos delicados propios de la juventud. Un hilillo de sangre manaba de una herida en su sien y se mezclaba con la lluvia. Daniel apretó la mandíbula. Cada fibra de su ser, cada recuerdo tallado a fuego en su memoria, le gritaba que diera media vuelta, que regresara a su cabaña, cerrara la puerta y dejara que el destino, la naturaleza o los dioses de aquella muchacha decidieran su suerte. Pero entonces la vio moverse, un temblor apenas perceptible, un susurro escapando de sus labios. Y en ese instante, como una superposición imposible, vio el rostro de Jonas, su hijo, también pequeño, también vulnerable, también necesitado de una mano que lo protegiera cuando él no estuvo allí. «Maldita sea», murmuró entre dientes. Con un movimiento ágil para sus 47 años, se inclinó y tomó a la muchacha en brazos. Pesaba menos de lo que aparentaba, como si sus huesos fueran de pájaro. Daniel la sostuvo contra su pecho mientras regresaba a grandes zancadas hacia la cabaña, notando la sangre tibia que comenzaba a empapar su camisa. Ya dentro, la depositó sobre la mesa de roble donde normalmente limpiaba la caza o preparaba la comida. La luz de la lámpara de aceite revelaba ahora la gravedad de sus heridas. Un corte profundo en el hombro, varios rasguños en los brazos y una contusión en la cabeza. Sus ropas, una mezcla de elementos tradicionales comanches y retazos de tejidos comerciales, estaban rasgadas y manchadas. Daniel trabajó metódicamente. Primero cortó la tela alrededor de la herida del hombro, luego limpió la zona con aguardiente y agua hervida. La muchacha se estremeció al contacto del alcohol, pero no despertó. Sus facciones, contraídas por el dolor, se relajaron ligeramente cuando Daniel comenzó a coser la herida con el mismo pulso firme con que reparaba sus propias heridas de guerra. Mientras trabajaba, observó los dibujos rituales tatuados en sus muñecas y las cuentas tejidas en una pequeña trenza de su cabello. No era una simple muchacha comanche.
Los diseños hablaban de linaje, de importancia dentro de la tribu. La hija de alguien importante, pensó. Y ese pensamiento le heló la sangre más que la lluvia que aún goteaba de su ropa. Terminó de vendarla y la llevó hasta su propia cama, la única que había en la cabaña. La cubrió con mantas gruesas y colocó un trapo húmedo sobre su frente para bajar la fiebre que comenzaba a manifestarse. Luego, se sentó en una silla junto a la chimenea, con el rifle apoyado contra la pared, al alcance de su mano. A medianoche escuchó cascos de caballos en el camino principal. Se levantó de un salto y se asomó por la ventana, conteniendo la respiración. 3 jinetes pasaron a cierta distancia, iluminados brevemente por un relámpago. Blancos, probablemente cazadores o colonos, cabalgando bajo la lluvia con una urgencia que solo podía significar problemas. Daniel regresó junto a la cama y observó a la muchacha. Seguía inconsciente, pero su respiración se había estabilizado. En la penumbra de la cabaña, su rostro evocaba memorias que Daniel había intentado enterrar. Su esposa Sara cantando mientras amasaba pan, Jonas construyendo un fuerte con ramas caídas, risas alrededor del fuego antes de que la frontera los consumiera a todos. ¿En qué me estoy metiendo?, susurró a la habitación vacía. Cerca del amanecer, la muchacha despertó sobresaltada. Sus ojos, negros y brillantes como obsidiana, se abrieron de golpe y recorrieron la cabaña con terror. Intentó incorporarse, pero Daniel la detuvo con suavidad. «Tranquila, estás a salvo», dijo en un español rudimentario, esperando que lo entendiera mejor que el inglés. Muchos comanches habían aprendido algo de español tras generaciones de contacto con mexicanos y tejanos. La muchacha lo miró con una mezcla de miedo y desafío. Daniel le ofreció agua en una taza de hojalata, manteniéndose a una distancia prudente. Ella dudó un instante, pero la sed pudo más que la desconfianza. Bebió con avidez. «Me llamo Daniel», se presentó, señalándose el pecho. «¿Tú?». Ella no respondió, pero sus ojos recorrieron las cicatrices visibles en los brazos de Daniel, las fotografías descoloridas sobre la repisa de la chimenea, el uniforme azul desvaído que colgaba de un gancho en la pared. La comprensión pareció iluminar su mirada. Sabía exactamente quién y qué había sido él. «Caballería», murmuró en un inglés quebrado, tocándose el hombro vendado con expresión interrogante. Daniel asintió. «Antes, ya no». Un silencio se instaló entre ellos, lleno de preguntas no formuladas y respuestas imposibles. Afuera la lluvia había amainado, dando paso a esa quietud especial que sigue a las tormentas. La muchacha volvió a recostarse, agotada por el breve intercambio. Daniel se acercó a la ventana. El cielo comenzaba a aclararse por el este, tiñendo las nubes de un rosa pálido que contrastaba con la tierra oscurecida por la lluvia. Una belleza efímera que casi le hizo olvidar lo que había hecho. Había traído a su hogar a la hija de sus enemigos. Había cosido sus heridas con el mismo hilo que usaba para remendar sus propias ropas. Fue entonces cuando los vio. Siluetas recortadas contra el horizonte del amanecer. Jinetes inmóviles sobre la cresta de la colina, observando su cabaña como halcones estudiando a su presa. La luz naciente arrancaba destellos de las puntas de lanza y de los adornos que decoraban sus monturas. Daniel contó rápidamente. 10, 20, 50, demasiados para enfrentarlos solo. El corazón le martilleaba en el pecho, pero una extraña calma se apoderó de su mente. Como en los viejos tiempos, cuando la batalla era inminente y el miedo se transformaba en una claridad cristalina. Se apartó de la ventana y tomó su rifle. Comprobó la munición que tenía disponible. Insuficiente, pero tendría que bastar. Colocó el arma junto a la puerta y regresó al lado de la muchacha, que ahora lo observaba con una intensidad perturbadora. «Vienen a por ti, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Ella asintió una sola vez. «Mi padre», respondió, y algo en su tono hizo que Daniel comprendiera que no se trataba de un simple guerrero comanche. El sol terminó de asomarse sobre las colinas, iluminando plenamente las figuras que ahora descendían hacia su propiedad. Al frente cabalgaba un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices ceremoniales y plumas de águila entrelazadas en su cabello. Su mirada, incluso a la distancia, irradiaba un poder que Daniel había aprendido a respetar y temer durante sus años en la frontera. Daniel Avery respiró hondo, sintiendo que el pasado y el presente colisionaban en ese preciso instante.
Se ajustó el cinturón donde llevaba su revólver y se dirigió hacia la puerta. Antes de abrirla, miró por última vez a la muchacha. ¿Tu nombre?, preguntó. La joven sostuvo su mirada sin pestañear. Sunny, respondió con una voz clara que desafiaba su estado débil. Hija de Perro de Hierro. Daniel cerró los ojos un instante. Incluso él, después de años de aislamiento voluntario, conocía ese nombre. Historias de asaltos devastadores, de una inteligencia táctica que había humillado repetidamente al ejército y de una sed de venganza que nacía de pérdidas personales. Bien, Sunny, dijo, enderezando los hombros. Parece que tenemos compañía. Y con esas palabras, abrió la puerta para enfrentarse al amanecer y a los 70 guerreros comanches que esperaban, inmóviles como estatuas de bronce, a que el hombre blanco explicara por qué la hija de su jefe de guerra se encontraba bajo su techo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Daniel permaneció en el umbral de la puerta, inmóvil como un roble ante la tormenta. La mano derecha descansaba cerca de su revólver, pero no sobre él. Un gesto sutil que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El aire de la mañana olía a tierra mojada y a tensión. Los guerreros comanches habían formado un semicírculo perfecto frente a su cabaña, sus rostros pintados con ocre y negro, símbolos de guerra que Daniel reconoció de inmediato. 70 lanzas, 70 arcos, algunos rifles conseguidos en intercambios o arrebatados a soldados caídos. Un ejército silencioso cuya mera presencia hacía que el valle pareciera más pequeño. En el centro, Perro de Hierro desmontó con la gracia fluida de quien ha vivido más tiempo sobre un caballo que sobre sus propios pies. Era más alto que la mayoría de los comanches, con hombros anchos y un rostro tallado en piedra antigua. Llevaba el cabello negro trenzado con tendones y adornado con plumas de águila y cuentas que tintineaban suavemente con cada movimiento. Cicatrices rituales atravesaban sus mejillas como ríos en un mapa, y otras más recientes, producto de batallas, marcaban sus brazos desnudos a pesar del frío matutino. Teyugüe, dijo el jefe comanche en su lengua natal, un sonido áspero como piedras frotándose. Daniel no necesitaba traducción. Hombre blanco. Un término que podía ser neutral o un insulto, dependiendo del tono, y el tono de Perro de Hierro no dejaba lugar a dudas. «Mi nombre es Daniel Avery», respondió con voz calmada, utilizando el español como terreno neutral. «Esta es mi tierra». Perro de Hierro avanzó 3 pasos más, deteniéndose a una distancia donde podían verse claramente a los ojos sin necesidad de levantar la voz. Sus ojos, negros como obsidiana pulida, recorrieron la fachada de la cabaña, las ventanas, los corrales vacíos, las marcas de la caballería en el poste del porche. Tecuahup, explorador, identificó con desprecio apenas disimulado, reconociendo el pasado militar de Daniel. ¿Dónde está mi hija? La pregunta cortó el aire como un cuchillo, directa, sin preámbulos ni diplomacia. Daniel sintió una gota de sudor frío descender por su espalda. Detrás de Perro de Hierro, los guerreros se tensaron, manos acercándose imperceptiblemente a sus armas. «Está dentro», respondió Daniel con la misma franqueza. «Herida, pero viva». Algo brilló en los ojos del jefe comanche. ¿Alivio? ¿Incredulidad? Desapareció tan rápido como había aparecido. «¿Por qué un Tecuahup ayuda a una hija de Numunu?», preguntó, utilizando el nombre que los comanches se daban a sí mismos. «El pueblo». Daniel contempló sus palabras con cuidado. Su vida pendía de lo que dijera a continuación. «No ayudé a una comanche», respondió finalmente. «Ayudé a una niña herida». El rostro de Perro de Hierro permaneció impasible, pero un casi imperceptible asentimiento indicó que había escuchado. No significaba que aceptara la respuesta, simplemente que la había registrado. «Quiero verla», exigió, avanzando otro paso. Daniel alzó una mano en gesto cauteloso. «Solo tú, sin armas». Un murmullo indignado recorrió las filas de guerreros. Algunos llevaron las manos a sus cuchillos y lanzas. Perro de Hierro los silenció con un simple movimiento de su mano. «¿Crees que necesito armas para matarte, Teyugüe?», preguntó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No», admitió Daniel, «pero esas son mis condiciones».
Durante un largo momento, ambos hombres se estudiaron mutuamente. El sol ascendía lentamente, bañando la escena con una luz dorada que contrastaba con la tensión que vibraba en el aire. Finalmente, Perro de Hierro desató su cinto con un movimiento fluido y dejó caer su cuchillo y su tomahawk al suelo. Luego se volvió hacia sus guerreros y habló en la lengua comanche, palabras rápidas y ásperas que Daniel no entendió completamente. Órdenes, sin duda. Expectativas de comportamiento. Dos guerreros más jóvenes, probablemente sus lugartenientes, asintieron gravemente. Uno de ellos, con la mitad derecha del rostro marcada por una cicatriz de quemadura, dirigió a Daniel una mirada que prometía muerte lenta si algo le sucedía a su jefe. Daniel retrocedió y mantuvo la puerta abierta. Perro de Hierro entró en la cabaña con la cautela natural de un depredador en territorio desconocido. Sus ojos recorrieron cada rincón, registrando salidas, armas, detalles. «Ahí», indicó Daniel, señalando hacia la cama donde Sunny reposaba. Un cambio sutil se operó en el rostro del guerrero comanche al ver a su hija. La máscara impenetrable se agrietó por un instante, revelando el rostro de un padre atormentado. Avanzó hacia ella con pasos silenciosos, como si temiera despertarla. Se arrodilló junto a la cama y pasó una mano sobre el aire, a centímetros de su rostro, sin tocarla. Un gesto casi reverencial. Daniel permaneció cerca de la puerta, dándoles espacio, pero manteniéndose alerta. Observó cómo Perro de Hierro examinaba meticulosamente cada vendaje, cada sutura, las compresas de hierbas que había aplicado, siguiendo los métodos que había aprendido de los médicos militares y de años viviendo en la frontera. «¿Quién le hizo esto?», preguntó el jefe comanche sin volverse, su voz un susurro acerado. «No lo sé», respondió Daniel. «La encontré así, junto a mi cerca, anoche durante la tormenta». Perro de Hierro asintió lentamente, como si considerara cada palabra, sopesándola en busca de mentiras. «¿Por qué la ayudaste?». La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Daniel podría haber mencionado la decencia humana básica, podría haber inventado alguna respuesta diplomática, pero algo en la pregunta directa de Perro de Hierro exigía una verdad equivalente. «Tenía un hijo», respondió Daniel, las palabras saliendo ásperas de su garganta, como si las pronunciara por primera vez. «Se llamaba Jonas». Perro de Hierro se volvió hacia él, sus miradas encontrándose en medio de la penumbra de la cabaña. Algo pasó entre ambos hombres, un reconocimiento silencioso de pérdidas compartidas que ninguno estaba dispuesto a nombrar aún. En ese momento, Sunny se movió y sus párpados temblaron. Ambos hombres se tensaron, por razones completamente diferentes. La muchacha abrió los ojos lentamente, desorientada. Cuando vio a su padre, una expresión de sorpresa y luego de alivio inundó su rostro. «Tata», susurró, extendiendo una mano débil hacia él. Perro de Hierro tomó su mano entre las suyas, ásperas y curtidas por décadas a la intemperie. Intercambiaron palabras rápidas en la lengua comanche, demasiado suaves para que Daniel las entendiera completamente. Detectó preguntas, respuestas entrecortadas, el tono de Sunny volviéndose más firme gradualmente. Entonces la muchacha miró hacia Daniel, que permanecía inmóvil junto a la puerta. Dijo algo más a su padre, enfática a pesar de su debilidad. Perro de Hierro se enderezó, su expresión indescifrable. «Mi hija dice que curaste sus heridas», dijo, esta vez en un español sorprendentemente fluido. «Dice que alejaste a tus perros cuando les ordenaban atacar». Daniel asintió. «Hice lo que pude». Sunny habló de nuevo, una frase corta pero insistente. Su padre la escuchó con atención y luego tradujo, aunque parecía reacio a repetir sus palabras. «Dice que eres un buen hombre». La tensión en la cabaña cambió sutilmente. No desapareció, pero se transformó en algo más complejo que la simple hostilidad. Perro de Hierro se incorporó completamente, irguiéndose en toda su estatura, que sobrepasaba a Daniel por unos centímetros. «Mi hija no puede viajar», declaró, como quien establece un hecho innegable. «No todavía». «Lo sé», respondió Daniel. «La herida del hombro necesita al menos 2 días para comenzar a cerrar correctamente. Moverla ahora podría reabrir la sutura». «Nos quedaremos hasta que pueda montar», decidió el jefe comanche. No era una petición, sino una declaración. Daniel consideró sus opciones.
Una parte de él quería protestar, quería recuperar la soledad de su cabaña y alejar el peligro que representaba albergar a 70 guerreros comanches en sus tierras. Si algún colono o patrulla los descubría, la otra parte entendía perfectamente la determinación del padre de no separarse de su hija herida. «Pueden acampar más allá del arroyo», señaló hacia la arboleda que se extendía al oeste de su propiedad. «Hay agua fresca y caza suficiente, pero quiero tu palabra de que respetarán mis tierras y mi ganado». Perro de Hierro lo miró fijamente, evaluándolo. «Tienes la palabra de Perro de Hierro», respondió finalmente. «Mientras mi hija esté a salvo bajo tu techo, tus tierras y tu vida están protegidas por los Numunu». Ambos hombres sostuvieron la mirada durante un largo momento, sellando un pacto no escrito pero igualmente vinculante. Luego, Perro de Hierro se volvió nuevamente hacia Sani, intercambió algunas palabras más y le tocó la frente en un gesto de profunda ternura que contrastaba con la ferocidad de su apariencia. Se dirigió hacia la puerta, donde Daniel permanecía, y se detuvo a su lado. Sin mirarlo directamente, habló en voz baja. «Si la tocas, si le haces daño, no habrá lugar en esta tierra donde puedas esconderte de mí». «Lo mismo diría yo», respondió Daniel con igual calma. «Es una niña bajo mi techo ahora». Sus miradas se encontraron nuevamente, y esta vez hubo un destello de sorpresa en los ojos de Perro de Hierro, como si no esperara esa respuesta. Asintió brevemente y salió al exterior, donde la luz del sol ahora bañaba completamente el valle. Daniel lo siguió, consciente de los 70 pares de ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Perro de Hierro habló a sus guerreros en comanche, gestos precisos acompañando sus palabras. Los rostros permanecieron impasibles, pero Daniel distinguió reacciones diversas: incredulidad, recelo, ira apenas contenida, especialmente en el guerrero con la cicatriz de quemadura. Cuando el jefe comanche terminó de hablar, un silencio denso se instaló sobre el valle. Entonces, el guerrero cicatrizado avanzó y habló con vehemencia, señalando a Daniel repetidamente. Su tono dejaba poco lugar a dudas sobre lo que estaba proponiendo. Perro de Hierro lo escuchó sin interrumpir. Cuando el joven guerrero terminó, respondió con una sola frase cortante. El guerrero retrocedió, visiblemente frustrado pero obediente. «Oso Quemado cree que deberíamos matarte y llevar a Sani con nosotros», tradujo Perro de Hierro con una franqueza que Daniel no esperaba. «Le he dicho que la sangre de un hombre que ha ayudado a mi hija no será derramada por nuestra mano. Al menos, no hoy». La mirada de Daniel se cruzó brevemente con la de Oso Quemado. El odio que vio allí era casi palpable, como brasas ardiendo bajo la superficie. «Es bueno saberlo», comentó Daniel con sequedad. Con eficiencia militar, los comanches comenzaron a movilizarse hacia la arboleda. Algunos desmontaron para guiar a sus caballos, otros permanecieron sobre sus monturas, vigilantes. Perro de Hierro dio algunas instrucciones más y luego se volvió nuevamente hacia Daniel. «Volveré al atardecer», anunció, «para ver a mi hija». Daniel asintió. «Las puertas de mi casa están abiertas para ti». Una sombra de ironía cruzó el rostro del jefe comanche. «No siempre ha sido así para los Numunu Tecuahup». «No, no lo ha sido», reconoció Daniel, sin evadir la verdad. «Como tampoco la paz ha sido siempre lo que ofrecían ustedes a los míos». Perro de Hierro consideró sus palabras durante un momento. «Quizás haya sabiduría en tus palabras, quizás no», respondió finalmente. «El tiempo lo dirá». Con un último asentimiento, el jefe comanche se alejó para unirse a su gente, su figura imponente recortada contra el cielo matutino. Daniel permaneció en el porche, observando cómo el grupo se adentraba en la arboleda. A pesar de su número, se movían con el sigilo de cazadores experimentados. En cuestión de minutos, la única evidencia de su presencia era el leve humo de fogatas cuidadosamente controladas que comenzaba a elevarse entre los árboles. Cuando regresó al interior de la cabaña, encontró a Sani despierta, intentando incorporarse. «No deberías moverte», le advirtió, acercándose para acomodar las almohadas tras su espalda. «Agua», pidió ella en inglés, con voz áspera. Daniel le acercó una taza y la ayudó a beber. Observó con ojo clínico los vendajes. No había signos de sangre fresca, lo cual era una buena señal. «Tu padre volverá al atardecer», le informó, utilizando tanto español como inglés,
sin saber cuánto entendía ella de cada idioma. Sunny asintió. Sus ojos, del mismo negro profundo que los de su padre, estudiaron a Daniel con una intensidad desconcertante para alguien tan joven. ¿Por qué ayudar?, preguntó en inglés entrecortado. Daniel consideró la pregunta mientras lavaba la taza y la dejaba secar junto al fregadero. La misma pregunta que su padre había formulado. La misma que él mismo se había planteado durante la larga noche de vigilia. A veces, comenzó, buscando las palabras adecuadas, a veces un hombre necesita recordar que sigue siendo humano. Sunny frunció ligeramente el ceño, como si intentara descifrar el significado más profundo de sus palabras. Finalmente, asintió levemente. «Humano», repitió. «Sí, como nosotros». La sencillez de su respuesta golpeó a Daniel con una fuerza inesperada. Como nosotros. Cuánta sangre se había derramado por negar precisamente esa verdad elemental. El resto del día transcurrió en una extraña calma. Daniel realizaba sus tareas habituales: alimentar a los animales, revisar los daños causados por la tormenta en el corral, cortar leña para la chimenea. Pero todo lo hacía con una conciencia agudizada, atento a los sonidos provenientes de la arboleda, a las sombras que ocasionalmente detectaba moviéndose entre los árboles. Guerreros vigilando, evaluando, esperando. Cerca del mediodía, mientras preparaba un caldo simple con verduras de su huerto, escuchó a Sunny murmurar en sueños, palabras rápidas en comanche, su rostro contrayéndose con lo que parecía dolor o miedo. Daniel se acercó y colocó un paño húmedo sobre su frente. La fiebre había remitido, pero seguía débil por la pérdida de sangre. Por un instante, mientras observaba su respiración acompasada, un recuerdo lo asaltó con brutal claridad. Jonas, a los 6 años, postrado en cama con fiebres que lo consumían durante días. Sara y él turnándose para refrescar su pequeño cuerpo ardiente, rezando a un Dios en el que Daniel ya apenas creía. El alivio indescriptible cuando la fiebre finalmente cedió, y los ojos de su hijo se abrieron, claros y reconocibles de nuevo. Daniel apartó el recuerdo con esfuerzo. No podía permitirse esas comparaciones. No ahora. Al atardecer, tal como había prometido, Perro de Hierro regresó. Venía solo, sin escolta, lo que Daniel interpretó como un gesto de confianza calculada. El jefe comanche traía consigo un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo. «Medicinas», explicó escuetamente, depositándolo sobre la mesa. «Nuestros sanadores las prepararon para Sunny». Daniel desenvolvió el paquete con cuidado. Contenía varios saquitos de hierbas secas y un ungüento oscuro de olor penetrante. «¿Cómo se usa?», preguntó, genuinamente interesado. Durante sus años en la caballería, había aprendido a respetar los conocimientos medicinales de las tribus nativas, a menudo superiores a los de los médicos militares. Perro de Hierro pareció ligeramente sorprendido por la pregunta, como si no esperara ese interés. El polvo verde para la fiebre, mezclado con agua. El ungüento para las heridas, después de limpiarlas, explicó, señalando cada elemento. Las raíces rojas se mastican para el dolor. Daniel asintió, memorizando las instrucciones. «Gracias». Perro de Hierro se dirigió luego a la cama donde Sunny ahora estaba despierta, observándolos a ambos. Padre e hija conversaron en voz baja en su lengua natal. Daniel se mantuvo apartado, otorgándoles privacidad, aunque nunca demasiado lejos, no por desconfianza hacia Perro de Hierro, sino por el instinto protector que, para su propia sorpresa, había desarrollado hacia la muchacha. Mientras cortaba verduras para la cena, medio escuchando la conversación en comanche que no entendía, Daniel reflexionó sobre la extraña situación en la que se encontraba. 3 días atrás, la mera idea de compartir su cabaña con comanches habría sido impensable, y sin embargo, aquí estaba, preparando comida para la hija de un jefe de guerra y preocupándose genuinamente por su recuperación. La vida tenía un sentido del humor retorcido, pensó amargamente. La cena transcurrió en un silencio incómodo pero no hostil. Daniel había preparado un guiso simple pero nutritivo, ideal para alguien recuperándose de heridas. Para su sorpresa, Perro de Hierro aceptó compartir la comida, un gesto que entre los nativos simbolizaba una tregua temporal. Mientras comían, Daniel notó que Sunny observaba con curiosidad la estufa de hierro donde había preparado el guiso. «¿Te interesa?», preguntó, señalando la estufa.
La muchacha asintió, claramente intrigada por el artefacto. Nosotros, fuego abierto, explicó en su inglés limitado. Daniel se levantó y se acercó a la estufa, explicándole en términos sencillos cómo funcionaba, mostrándole los conductos y la forma en que el calor quedaba contenido. Sunny escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente. Perro de Hierro observaba el intercambio en silencio, su expresión inescrutable. Cuando Daniel regresó a la mesa, el jefe comanche lo estudió durante un largo momento. «Eras explorador», dijo finalmente. No una pregunta, sino una constatación. «Rastreabas a nuestra gente para los soldados de casaca azul». Daniel sostuvo su mirada sin pestañear. «Lo era», reconoció. «Hace mucho tiempo. ¿Por qué dejaste de serlo?» La pregunta, directa como una flecha, lo tomó por sorpresa. Daniel contempló el fondo de su taza, donde los restos del café formaban patrones oscuros. «Vi demasiada sangre», respondió finalmente. «De ambos lados. Demasiados niños sin padres. Demasiados padres sin hijos». Perro de Hierro asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Mi pueblo tiene un dicho», comentó, su voz un tono más baja. «El que ha visto demasiada muerte, ve con ojos que ya no son suyos». Daniel lo miró, sorprendido por la profundidad de la observación. «Es cierto», concedió. «Muy cierto». Un entendimiento silencioso se estableció entre ambos hombres, frágil como un hilo de cristal, pero real. No era amistad, ni siquiera confianza plena. Era el reconocimiento de que ambos habían caminado por senderos similares de pérdida y dolor, aunque en lados opuestos de la misma guerra interminable. Cuando Perro de Hierro finalmente se levantó para marcharse, el sol ya se había ocultado completamente. Daniel lo acompañó hasta la puerta. En el umbral, el jefe comanche se detuvo y miró hacia el cielo estrellado. «Mañana, cuando el sol esté en lo alto, vendré con 2 de mis guerreros», anunció. «Quiero saber exactamente dónde encontraste a mi hija y seguir el rastro de quienes la hirieron». Daniel asintió. «Te acompañaré», ofreció. «Conozco bien estas tierras». Perro de Hierro lo evaluó con la mirada, como sopesando su sinceridad. «Bien», aceptó finalmente. «Hasta mañana, Daniel Avery». Era la primera vez que el jefe comanche utilizaba su nombre. «Hasta mañana, Perro de Hierro». Cuando la figura del guerrero comanche se perdió en la oscuridad, Daniel cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera rugosa, súbitamente agotado. La tensión constante de las últimas 24 horas había drenado sus fuerzas más de lo que quería admitir. Al volverse, encontró a Sunny observándolo desde la cama, sus ojos brillantes en la penumbra iluminada por el fuego. «Gracias», dijo ella simplemente, en un inglés clarísimo que lo sorprendió. Daniel asintió, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Se acercó para comprobar sus vendajes y le ofreció una de las raíces medicinales que había traído su padre. Sunny la masticó lentamente, haciendo una mueca por el sabor amargo. «Duerme», le indicó Daniel. «Necesitas recuperar fuerzas». La muchacha cerró los ojos obedientemente, pero antes de que Daniel pudiera alejarse, su mano delgada lo detuvo, sujetando su muñeca con sorprendente firmeza. «¿Por qué mi padre confía en ti?», preguntó en voz baja, mezclando español e inglés. Daniel consideró la pregunta, buscando una respuesta honesta. «No confía en mí», respondió finalmente. «Confía en que protegeré a su hija porque él estará vigilando cada uno de mis movimientos». Una pequeña sonrisa curvó los labios de Sunny. «No», murmuró, el sueño comenzando a vencerla. «Te mira diferente, como a un guerrero». Sus dedos se aflojaron y su respiración se volvió regular. Daniel permaneció junto a la cama unos instantes más, reflexionando sobre sus palabras. Como a un guerrero, no como a un enemigo, no como a un aliado, sino como a alguien que comprendía el código no escrito del combate y la supervivencia. Se dirigió a la ventana y observó las fogatas lejanas en la arboleda. 70 guerreros comanches acampados en sus tierras. Un jefe de guerra que había jurado proteger la vida de un antiguo explorador del ejército. Y en el centro de todo, una muchacha herida que, de alguna manera inexplicable, había tendido un puente frágil entre 2 mundos que llevaban generaciones destruyéndose mutuamente. Daniel Avery preparó su rifle y su revólver, como cada noche, y se sentó en la mecedora junto a la chimenea.
Pero esta vez, sus ojos no estaban fijos en la puerta, esperando peligros externos. Miraba a Sunny, preguntándose qué otras sorpresas le depararía el amanecer y si la frágil tregua sobreviviría a la luz del nuevo día. Afuera, un lobo aulló en la distancia. Desde la arboleda, otro aullido le respondió, pero este era humano. Un guerrero comanche montando guardia, recordándole al lobo y a Daniel, que no era el único depredador vigilando en la noche. El sol de la mañana iluminaba la cabaña de Daniel, mientras el delicado sonido de un caballo acercándose rompía el silencio que había seguido a la tensa noche. Los guerreros comanches continuaban acampados en la arboleda, una presencia constante que se percibía incluso sin verlos. Daniel, que había dormido poco en la mecedora junto a la chimenea, reconoció inmediatamente el ritmo pausado de aquel caballo. «La hermana Beth», murmuró para sí mismo, levantándose para recibir a su inesperada visitante. La pequeña carreta se detuvo frente a la cabaña. Beth Ramsey, una mujer delgada de rostro serio enmarcado por mechones grises que escapaban de su sobrio moño, descendió con la agilidad que desmentía sus 50 años. Llevaba su inseparable maletín médico y una canasta con provisiones. «Buenos días, Daniel», saludó con su característica voz clara y directa. «Pasé por los Mitchell y me dijeron que vieron humo de tu chimenea a pesar de la tormenta. Quise asegurarme de que estuvieras bien». Daniel vio la preocupación genuina en sus ojos azules, desteñidos por años de presenciar tanto sufrimiento en la frontera. Beth había sido la única que seguía visitándolo después de que todos los demás vecinos lo consideraran un paria, un hombre quebrado por la tragedia. «Agradezco la visita, Beth», respondió, dubitativo, «pero deberías saber que no estoy exactamente solo». La mirada de Beth se agudizó, escrutando el rostro de Daniel. «¿Problemas?», preguntó sucintamente. Daniel respiró hondo. «Tengo una paciente», explicó. «Una muchacha comanche herida. La encontré durante la tormenta». Si la noticia sorprendió a Beth, apenas lo demostró con un leve arqueo de cejas. «¿Y hay algo más que deba saber?», inquirió, conociendo a Daniel lo suficiente para saber que ocultaba algo. «Su padre y 70 guerreros comanches están acampados en mi arboleda», completó él, señalando hacia el oeste. «Su padre es Perro de Hierro». Esta vez Beth no pudo disimular su asombro. La mención de aquel nombre, legendario por su ferocidad en los ataques a los asentamientos fronterizos, la hizo palidecer visiblemente. «Santo cielo, Daniel», susurró. «¿En qué te has metido?». Daniel se encogió de hombros con una resignación que enmascaraba su propia incertidumbre. «Ven», la invitó. «La muchacha necesita mejores cuidados de los que yo puedo ofrecerle». Dentro de la cabaña, encontraron a Sunny despierta, observando cautelosamente la puerta. Sus ojos oscuros se agrandaron al ver a la mujer desconocida, y su cuerpo se tensó visiblemente bajo las mantas. «Sunny», dijo Daniel, utilizando un tono suave que reservaba solo para ella. «Esta es la hermana Beth. Es médica. Curará tus heridas mejor que yo». Beth, con la sabiduría adquirida en años de tratar pacientes en circunstancias extraordinarias, dejó su maletín a la vista pero no lo abrió inmediatamente. Se acercó con movimientos deliberadamente lentos, manteniendo las manos visibles. «Hola, Sunny», saludó con una sonrisa cálida. «¿Puedo ver cómo está tu hombro?». La muchacha miró a Daniel, buscando confirmación, y solo cuando él asintió, permitió que Beth se acercara. Con manos expertas, la enfermera examinó las suturas y comprobó la temperatura de la piel alrededor de la herida. «Buen trabajo, Daniel», comentó, aplicando un ungüento de su maletín. «La herida está limpia. Un corte de cuchillo, definitivamente, no de bayoneta o flecha». Mientras Beth cambiaba los vendajes, el sonido de varios jinetes aproximándose alertó a Daniel. Se asomó a la ventana para ver a Perro de Hierro y 2 de sus guerreros avanzando hacia la cabaña. «Su padre viene», informó a Sunny, cuyo rostro se iluminó sutilmente. Beth tensó los hombros, pero continuó con su labor, su profesionalismo sobreponiéndose al miedo instintivo que el nombre de Perro de Hierro despertaba en cualquier colono de la frontera. Daniel salió al porche para recibir al jefe comanche, quien desmontó en un solo movimiento fluido y se acercó con la gracia contenida de un depredador. «Mi hija», fue su única palabra de saludo. «Está mejor», respondió Daniel.
La hermana Beth está con ella. Es una sanadora con experiencia. Perro de Hierro entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Una mujer blanca? Una mujer que ha curado a personas de todas las razas, precisó Daniel. Confío en ella con mi vida. El guerrero evaluó a Daniel por un largo momento antes de asentir y dirigirse al interior. Beth se puso de pie cuando entró, irguiéndose cuán alta era, aunque apenas llegaba al hombro del imponente comanche. Sus miradas se encontraron en un silencioso duelo de voluntades. Su hija se recupera bien, informó Beth con serenidad profesional. La herida está limpia y sin infección. Necesitará reposo por unos días más. Perro de Hierro se acercó a Sunny, quien le habló rápidamente en comanche, señalando a Beth con gestos de aprobación. El rostro del guerrero se suavizó imperceptiblemente. «Mi hija dice que tienes manos sabias», tradujo, mirando a Beth con nueva consideración, «como nuestra propia sanadora». «Es un honor ser comparada con una curandera comanche», respondió Beth con sincera humildad. «He oído hablar del extraordinario conocimiento medicinal de su pueblo». Algo cambió en la atmósfera de la cabaña. Un reconocimiento mutuo que, sin disolver la tensión, la transformó en algo menos volátil. «Debemos hablar», dijo Perro de Hierro a Daniel, señalando hacia el exterior. «¿Sobre quién hizo esto a mi hija?» Daniel asintió, recogiendo su rifle. «Beth, ¿podrías quedarte con ella?», preguntó. La enfermera asintió, comprendiendo la importancia del momento. Fuera, Perro de Hierro y sus dos acompañantes, Oso Quemado, el joven guerrero de rostro cicatrizado, y Cuervo Sabio, un rastreador mayor de mirada penetrante, esperaban junto a sus caballos. Daniel montó su Mustang Bayo y juntos se dirigieron hacia la cerca sur, donde había encontrado a Sunny. El terreno, lavado por la lluvia, revelaba poco para el ojo inexperto, pero los rastreadores comanches leían la tierra como un libro abierto. Siguieron un rastro invisible para Daniel hacia el sureste, adentrándose en las colinas rocosas que marcaban el límite de sus tierras. Tras horas de silenciosa cabalgata, Cuervo Sabio levantó su mano. Habían llegado a un pequeño valle donde un arroyo serpenteaba entre rocas. Los restos de un campamento, cenizas frías, latas vacías, marcas de estacas, se distinguían cerca del agua. Descendieron en silencio y examinaron meticulosamente el área. Daniel encontró entre las cenizas un pañuelo de algodón con iniciales bordadas. HL. ¿Te dice algo?, preguntó Perro de Hierro. Posiblemente Harry Lowell, respondió Daniel frunciendo el ceño. Un comerciante que opera al oeste. Vende whisky principalmente. Tiene reputación cuestionable. Mientras hablaban, Oso Quemado descubrió una cuenta azul entre los arbustos, idéntica a las que Sunny llevaba en el cabello. Cerca, manchas de sangre seca en las hojas confirmaban lo que temían. Aquí fue donde la atacaron, determinó Perro de Hierro, su voz endureciéndose. ¿Por qué estaba tu hija sola en este territorio?, preguntó Daniel con cuidado. Para su sorpresa, el jefe comanche respondió sin hostilidad. Recogía hierbas para su madre. Esta zona siempre ha sido segura para nosotros. Daniel asintió, comprendiendo. Los límites en la frontera eran difusos, variables según la estación y los movimientos de las tribus y los colonos. ¿Y estos hombres? ¿Comerciantes? De la peor clase, escupió Perro de Hierro con desprecio. Vienen con sonrisas, ofrecen baratijas, sacan el whisky y cuando nuestros jóvenes están ebrios, toman lo que quieren. Daniel conocía bien el patrón. Había visto sus devastadores efectos durante sus años como explorador. Lowell y sus hombres tienen protección en Weatherford, explicó. El sheriff Buford recibe su parte y mira hacia otro lado. También les resulta conveniente que se culpe a los comanches de sus fechorías. La comprensión brilló en los ojos de Perro de Hierro. Una revelación inquietante. Parte de la violencia atribuida a su pueblo era obra de criminales blancos que se aprovechaban del miedo existente. Oso Quemado habló entonces, sus palabras rápidas y furiosas, haciendo gestos de guerra con sus manos. «Quiere reunir a nuestros guerreros y cazarlos», tradujo Perro de Hierro. «Quiere sus cabelleras». Daniel miró directamente al jefe comanche. «¿Y tú? ¿Qué quieres?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Perro de Hierro sostuvo su mirada. «Quiero justicia», respondió finalmente.
y quiero que mi hija viva en un mundo donde pueda recoger hierbas sin temor. Daniel comprendió entonces el peso que este hombre cargaba, no solo la responsabilidad de vengar a su hija, sino de proteger el futuro de su pueblo, un futuro que ambos sabían estaba desapareciendo inexorablemente. «Volvamos», propuso, «antes del anochecer. Mañana podemos decidir cómo proceder». El regreso transcurrió en silencio reflexivo. Cuando llegaron a la cabaña, el sol ya se ocultaba tras las colinas, bañando el valle en luz dorada. El aroma de guiso y pan recién horneado emanaba de la chimenea, un recordatorio incongruente de normalidad en medio de circunstancias extraordinarias. Beth los recibió en el porche. «Sunny ha mejorado notablemente», informó. «Ha comido bien y ha dormido tranquila». El alivio en el rostro de Perro de Hierro fue genuino y transformador. Por un instante, el temido guerrero dio paso al padre preocupado. «Gracias, mujer de medicina», dijo con una leve inclinación de cabeza. Dentro, encontraron a Sunny sentada junto a la mesa, envuelta en una manta. Durante la cena, compartieron lo que habían descubierto. La joven escuchó con atención, su expresión cambiando de miedo a determinación. «Esos hombres, no soldados», dijo en su inglés entrecortado. «Hablaron como amigos». Después, su voz se apagó, su mano instintivamente moviéndose hacia su hombro herido. Perro de Hierro completó la historia en comanche, su voz un gruñido bajo. Aunque Daniel no entendió las palabras, el significado era claro por la expresión horrorizada de Beth. «Intentaron llevársela», tradujo la enfermera en un susurro. «Cuando se resistió, la atacaron. Ella escapó corriendo». Un silencio pesado cayó sobre la cabaña, roto solo por el crepitar del fuego. Daniel sintió una rabia fría, más profunda que cualquier furia que hubiera conocido en sus días de soldado. «Si es Lowell, no encontraremos justicia en Weatherford», dijo finalmente. «El sheriff lo protege. El mes pasado, los Peterson fueron atacados», añadió Beth. Marta juró que vio hombres blancos con pañuelos cubriendo sus rostros, pero todos culparon a los comanches. Perro de Hierro la miró con interés renovado. «Por eso mi pueblo desconfía de sus palabras de paz», dijo con amargura. «Hablan de tratados mientras sus propios hombres los violan». «No todos somos como Lowell», respondió Beth con firmeza. «Hay gente en ambos lados que desea la paz. Pero son los Lowell quienes ganan siempre», replicó el guerrero. «Los que se benefician del odio y la desconfianza». Daniel, que había permanecido silencioso, se levantó para servir café. Mientras lo hacía, una idea comenzó a formarse en su mente. Arriesgada, quizás suicida, pero posible. «Tal vez», dijo lentamente, «podamos asegurarnos de que esta vez no ganen». Los tres lo miraron expectantes. «¿Cómo?», preguntó Perro de Hierro. Daniel contempló su taza, sopesando las implicaciones de lo que estaba a punto de proponer. «Atrapándolos en su propio juego», respondió finalmente. «Una trampa que exponga lo que realmente son». Mientras explicaba su plan, Daniel observó cómo los ojos de Sunny seguían cada uno de sus gestos con atención. En su mirada brillaba algo que no había notado antes: esperanza. Y ese pequeño destello, más que cualquier otra cosa, le confirmó que el camino que estaba eligiendo, por peligroso que fuera, era el correcto. Afuera, las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, indiferentes a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz eterna. En la arboleda, las fogatas de los guerreros comanches brillaban como estrellas caídas, mientras en la cabaña, 4 personas de mundos opuestos compartían el calor de un mismo fuego, unidos por un frágil hilo de confianza que cualquier viento podría romper. El alba trajo consigo un silencio inquietante, como si la tierra misma contuviera la respiración. Daniel, de pie en el porche de su cabaña, observaba el horizonte mientras bebía café frío. Había dormido poco, su mente repasando una y otra vez los detalles del plan que había propuesto la noche anterior. El relincho de un caballo aproximándose a galope tendido rompió la quietud matutina. Daniel reconoció inmediatamente la montura del ayudante del sheriff, Will Fenner. Colocando su taza sobre la baranda del porche, tomó su rifle y lo apoyó contra la pared, visible pero no amenazante. «Sunny», llamó hacia el interior de la cabaña. «Quédate dentro, lejos de las ventanas». La joven comanche,
que había estado cambiando sus propios vendajes siguiendo las instrucciones de Beth, asintió con la comprensión inmediata de quien ha crecido en un mundo hostil. Se retiró hacia el rincón más alejado, silenciosa como una sombra. Will Fenner detuvo su caballo en una nube de polvo frente a la cabaña. Era un hombre joven, apenas pasados los 25, con la arrogancia de quien porta una placa sin haber ganado realmente el derecho a llevarla. Descendió de su montura con un gesto ostentoso, ajustando deliberadamente el cinturón donde llevaba su revólver. «Daniel Avery», saludó con falsa cordialidad. «¿Cómo está el ermitaño más famoso del condado?» «Ayudante Fenner», respondió Daniel secamente. «¿Qué te trae por estas tierras?» Fenner avanzó algunos pasos, sus ojos recorriendo la propiedad con desconfianza mal disimulada. «Patrulla rutinaria», mintió, asegurándonos de que todo esté en orden por estos lares tan alejados. Daniel sabía perfectamente que nunca había habido patrullas rutinarias en su propiedad. El sheriff Buford no desperdiciaba hombres en granjas aisladas a menos que hubiera un motivo específico. «Todo está tranquilo, como siempre», respondió con deliberada neutralidad. Fenner sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. «¿En serio? Porque hay rumores bastante interesantes circulando por Weatherford», comentó, acercándose más. «Dicen que se han visto comanches en la zona. Muchos comanches». Daniel mantuvo su expresión impasible, aunque su mente evaluaba rápidamente las implicaciones. Alguien había visto a los guerreros de Perro de Hierro. O quizás Beth había mencionado algo en el pueblo. «La gente siempre ve fantasmas en estas colinas», respondió con estudiada indiferencia. «La última vez fueron apaches, antes de eso Kiowas. Ya sabes cómo son los rumores en la frontera». «Claro, rumores», asintió Fenner, «aunque me pregunto si no deberías estar más preocupado, considerando tu historia familiar». La mención velada a la masacre de su familia hizo que Daniel apretara la mandíbula. Fenner lo había dicho deliberadamente, buscando provocarlo. «Agradezco la preocupación», respondió con voz controlada. «Pero como puedes ver, estoy perfectamente bien». Un ruido dentro de la cabaña, una taza cayendo sobre la mesa, rompió el tenso silencio. La mano de Fenner fue inmediatamente a su revólver. «¿Hay alguien contigo, Avery?», inquirió, su tono endureciéndose. Daniel maldijo internamente. No tenía sentido seguir negando lo evidente. «Tengo una visita», respondió con calma. «¿Una visita?» Fenner desenfundó parcialmente su arma. «Apártate. Voy a entrar». «Estás en mi propiedad, Will», advirtió Daniel. «No tienes ninguna orden judicial que te permita entrar así». Fenner soltó una risa breve y desagradable. «¿Orden judicial? ¿En la frontera? Aquí la ley soy yo. Y si digo que voy a entrar, voy a entrar». En ese momento, para sorpresa de ambos, la puerta de la cabaña se abrió lentamente. Sunny apareció en el umbral, erguida y digna a pesar de su hombro vendado. Sus ojos oscuros miraron directamente a Fenner, sin rastro de miedo. El ayudante se quedó momentáneamente paralizado por la sorpresa, antes de que su rostro se contorsionara con desprecio. «¡Una salvaje!», exclamó, alzando completamente su revólver. «Tienes a una maldita comanche en tu casa». Daniel se interpuso rápidamente entre Sunny y el arma. «Está herida», explicó con aparente calma, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. «La encontré durante la tormenta y la estoy ayudando. Nada más». «¿Ayudando?», escupió Fenner como si la palabra fuera veneno. «¿A una comanche? ¿Has olvidado lo que le hicieron a Sarah y a Jonas?». La mención de los nombres de su esposa e hijo en boca de Fenner fue como un puñetazo en el estómago para Daniel. Una furia fría comenzó a extenderse por su pecho, pero la contuvo con esfuerzo. Perder el control ahora sería catastrófico. «No he olvidado nada», respondió con voz baja y controlada. «Pero esta muchacha no tuvo nada que ver con eso. Es solo una niña herida». Fenner miró más allá de Daniel, sus ojos fijos en Sunny con una mezcla de repulsión y algo más oscuro, más perturbador. «No hay niños entre los salvajes», sentenció. «Solo pequeños asesinos esperando crecer». Daniel notó un movimiento en la arboleda. Siluetas oscuras se desplazaban entre los árboles, convergiendo silenciosamente hacia la cabaña. Los guerreros comanches habían detectado la presencia del ayudante del sheriff y se estaban movilizando. Si Fenner se daba la vuelta y los veía, dispararía por instinto, y entonces
todo estaría perdido. Will, dijo con voz deliberadamente tranquila, te sugiero que te vayas ahora, pacíficamente, y olvides lo que has visto aquí. El tono de Daniel alertó a Fenner de que algo no estaba bien. Entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Me estás amenazando, Avery? Te estoy dando un consejo, corrigió Daniel. Como viejo amigo de tu padre. La mención de Tom Fenner, quien había servido con Daniel en la caballería y había muerto durante una escaramuza con guerreros Kiowa, pareció desconcertar momentáneamente al joven. Pero la duda duró apenas un instante. Mi padre nunca habría protegido salvajes, escupió con renovada hostilidad. Estaría avergonzado de ti. Tu padre entendía la diferencia entre justicia y venganza, respondió Daniel sin alterar su tono. Algo que aparentemente tú no has aprendido. Fenner retrocedió lentamente hacia su caballo, manteniendo el revólver apuntado hacia Daniel. Volveré, amenazó, y no vendré solo. El sheriff querrá saber de esto, y los Rangers también. Haz lo que debas hacer, respondió Daniel impasible. Yo haré lo mismo. Con una última mirada cargada de odio, Fenner montó en su caballo. Dile a tu amiguita salvaje que disfrute su libertad mientras pueda, añadió con desprecio. Pronto todos ustedes estarán en reservaciones o bajo tierra. Sin esperar respuesta, espoleó su caballo y se alejó a galope tendido, levantando una estela de polvo que tardó minutos en disiparse. Daniel esperó hasta que desapareció de vista antes de volverse hacia Sunny. ¿Estás bien?, preguntó, notando la rigidez en su postura. Ella asintió una vez, sus ojos aún fijos en el camino. Hombres como él, murmuró. Ellos traen la guerra siempre. Antes de que Daniel pudiera responder, Perro de Hierro emergió de la arboleda, seguido por varios guerreros. Sus rostros estaban pintados con los colores de guerra, y sus manos descansaban sobre sus armas. «Vienen problemas», dijo Daniel cuando el jefe comanche llegó al porche. «Fenner traerá refuerzos». «Lo escuché», asintió Perro de Hierro. Sus palabras eran viento envenenado. Daniel señaló a Sunny, quien ahora se apoyaba contra el marco de la puerta, evidentemente agotada por la tensión del encuentro. «Debemos actuar rápido. Si Fenner regresa con una partida armada y encuentra a 70 guerreros comanches aquí, será una masacre». Perro de Hierro miró a su hija, evaluando su estado. ¿Puede viajar? Daniel observó a Sunny, notando el ligero temblor en sus manos, la palidez bajo su piel cobriza. La respuesta médica sería no, pero ambos sabían que las circunstancias habían cambiado drásticamente. Si cabalgan ahora, los alcanzarán, advirtió. Fenner no vendrá solo, y no todos los hombres que traiga respetarán la ley. ¿Qué propones entonces?, preguntó Perro de Hierro, utilizando por primera vez un tono que reconocía a Daniel como un igual, un estratega digno de ser escuchado. Daniel miró hacia el norte, donde las colinas ascendían gradualmente hacia un terreno más accidentado. «Conozco un lugar», dijo. «Un cañón estrecho entre las colinas, a unos 5 kilómetros de aquí. Buen terreno defensivo, con una sola entrada. Si llevamos a tu gente allí, tendrán ventaja sobre cualquier grupo que los siga». El jefe comanche consideró la propuesta, sus ojos evaluando a Daniel como si intentara leer sus verdaderas intenciones. «¿Por qué nos ayudas de esta manera?», preguntó finalmente. «Tu propia gente te llamará traidor». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Daniel miró a Sunny, que observaba el intercambio con intensidad, y luego a los guerreros que aguardaban las órdenes de su jefe, hombres que en otro tiempo habría considerado enemigos mortales. «Porque estoy cansado de entierros», respondió con sencilla honestidad. «He cavado demasiadas tumbas. Quizás sea hora de que alguien intente algo diferente». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente, Perro de Hierro asintió. «Iremos a ese cañón», decidió. «Pero cuando lleguemos allí, ¿qué haremos? ¿Luchar contra los hombres del sheriff?» «No, si podemos evitarlo», respondió Daniel. «Tengo otra idea». Mientras los guerreros comanches preparaban a sus caballos y recogían el campamento con eficiencia militar, Daniel y Perro de Hierro refinaron el plan en el porche de la cabaña. Era arriesgado, dependía de múltiples factores fuera de su control, pero ofrecía la posibilidad de evitar el derramamiento de sangre. Beth, que había llegado poco después de la partida de Fenner, escuchaba con atención mientras ayudaba a Sunny a prepararse para el viaje. «Es peligroso, Daniel»,
advirtió la enfermera. Si algo sale mal, todo en la frontera es peligroso, Beth, respondió él. Pero si no hacemos nada, ya sabemos cómo terminará. La mujer suspiró, reconociendo la verdad en sus palabras. Necesitaremos medicinas para Sunny, dijo prácticamente, y vendajes limpios para el camino. Gracias, murmuró Daniel, agradecido por su apoyo tácito. Mientras los primeros guerreros comenzaban a moverse hacia el norte, Sunny se acercó a Daniel. Llevaba una manta envuelta alrededor de los hombros y su largo cabello negro trenzado para el viaje. Gracias, dijo simplemente, extendiendo su mano. Cuando Daniel la tomó, ella depositó algo en su palma, una pequeña pulsera de cuero trenzado con cuentas azules como las que llevaba en su cabello. Protección, explicó, cerrando los dedos de Daniel sobre la pulsera. Para un buen hombre. Antes de que pudiera responder, Sunny se dirigió hacia el caballo que su padre había preparado para ella. A pesar de su debilidad, montó con la gracia innata de quien ha pasado su vida sobre un caballo. En menos de una hora, la extraordinaria caravana se puso en marcha. 70 guerreros comanches, Daniel Avery, Beth Ramsey y una muchacha herida que había tendido un puente improbable entre dos mundos. Se dirigieron hacia el norte, hacia el cañón que podría ofrecerles refugio o convertirse en su última trinchera. El cañón resultó ser exactamente como Daniel lo había descrito, un corredor natural entre paredes rocosas, con una entrada estrecha que obligaría a cualquier atacante a avanzar en fila india, exponiéndose a una defensa bien posicionada. Un pequeño arroyo atravesaba el fondo, proporcionando agua fresca, y varios salientes ofrecían puntos de observación perfectos. Los comanches establecieron su campamento con la eficiencia de quienes han vivido siempre en movimiento. Beth improvisó un área médica bajo un saliente rocoso, donde atendió a Sunny y a 2 guerreros ancianos que habían sido afectados por el viaje apresurado. Daniel y Perro de Hierro subieron a uno de los puntos de observación más elevados, desde donde podían ver el camino por el que habían llegado, y más allá, las tierras que se extendían hacia Weatherford. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el jefe comanche, escrutando el horizonte. Unas horas, tal vez menos, estimó Daniel. Depende de cuántos hombres pueda reunir Fenner. No todos vendrán voluntariamente. Perro de Hierro asintió, comprendiendo las implicaciones. Ambos hombres habían visto suficientes enfrentamientos para saber cómo se desarrollaban. La tensión inicial, luego el primer disparo, a menudo accidental, y después, la matanza. ¿Y tu plan?, preguntó el guerrero. ¿Funcionará? Daniel observó el pañuelo que sostenía en su mano, aquel con las iniciales HL que habían encontrado en el campamento. Es arriesgado, reconoció. Pero si Harry Lowell está involucrado, como sospecho, podemos usarlo a nuestro favor. Él no querrá que se descubra su participación en ataques atribuidos a los comanches. Hombres como Lowell solo entienden el miedo, comentó Perro de Hierro. Cuando se enfrentan a guerreros más fuertes, se convierten en serpientes, escurridizas y venenosas. Exactamente, asintió Daniel, y vamos a usar eso contra él. Mientras descendían, Daniel observó a los guerreros comanches preparando posiciones defensivas con una disciplina y metodología que desmentiría cualquier imagen de salvajes desorganizados que propagaban los periódicos de las ciudades del este. Distribuían arcos, lanzas y los pocos rifles que poseían en puntos estratégicos. Establecían señales y rutas de escape, todo bajo la supervisión de los guerreros más experimentados. En el centro del campamento, Sunny descansaba recostada contra una pared rocosa. Beth le aplicaba un emplasto de hierbas en el hombro, mientras la joven hablaba animadamente con un pequeño grupo de mujeres comanches que habían acompañado a la partida guerrera, esposas de algunos jefes y una anciana que Daniel asumió sería la sanadora tribal. Acercándose, Daniel escuchó fragmentos de una conversación en una mezcla de inglés, español y comanche, con risas ocasionales. La escena, en cualquier otro contexto, habría parecido perfectamente normal. Mujeres compartiendo conocimientos médicos, historias, quizás incluso chismes. Pero aquí, al borde de lo que podría convertirse en un sangriento enfrentamiento, adquiría una cualidad casi surrealista. Parece que te has ganado su confianza, comentó Daniel a Beth,
cuando la enfermera se apartó para buscar agua. Flor nocturna, su sanadora, conoce remedios que los médicos de Harvard ni siquiera imaginarían, respondió Beth con genuina admiración. Me ha enseñado más en 2 horas que algunos profesores en meses. Daniel sonrió levemente. Beth Ramsey siempre había sido así, capaz de ver más allá de prejuicios y fronteras cuando se trataba del bienestar de los enfermos. ¿Cómo está Sunny realmente?, preguntó en voz baja. El rostro de Beth se tornó serio. Ha perdido mucha sangre. La herida está limpia, pero necesitaría semanas de verdadero reposo para recuperarse completamente, respondió. Es fuerte, pero temo que si ocurre algo... No necesitó terminar la frase. Ambos sabían qué significaba si ocurre algo en la situación actual. Un silbido agudo desde uno de los puestos de observación interrumpió la conversación. Perro de Hierro, que hablaba con sus lugartenientes, se enderezó inmediatamente. «¡Jinetes!», anunció Cuervo Sabio, que había estado vigilando el camino del sur. «Muchos jinetes». Daniel y el jefe Comanche subieron rápidamente a un punto elevado. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la aproximación de un grupo numeroso a caballo. El sol del mediodía arrancaba destellos metálicos de lo que solo podían ser armas. «Han venido más rápido de lo que esperaba», murmuró Daniel. A través de su catalejo, pudo distinguir a Will Fenner a la cabeza de la comitiva, seguido por unos 20 hombres. Reconoció a algunos habitantes de Weatherford, pero también a desconocidos con el aspecto duro y amenazante de pistoleros a sueldo. «No veo al sheriff Buford», observó, pasándole el catalejo a Perro de Hierro. «Eso es extraño. Fenner no debería liderar una operación así sin él». «¿Qué significa?», preguntó el guerrero, estudiando a los recién llegados. «Significa que esto no es una acción oficial», respondió Daniel, una sospecha formándose en su mente. «Puede que el sheriff ni siquiera sepa lo que está sucediendo». «¿Obra de Lowell, entonces?». Daniel asintió lentamente. «Es posible. Si Fenner está en su nómina tendría sentido. Cuando Fenner me vio protegiendo a Sunny, pudo haber ido directamente a Lowell en vez de al sheriff». La comitiva se detuvo a unos 500 metros de la entrada del cañón. Incluso a esa distancia, era evidente que discutían sobre cómo proceder. Algunos parecían argumentar por un ataque directo, mientras otros señalaban la vulnerabilidad de la posición en la que se encontrarían. «Es hora», declaró Daniel, volviéndose hacia Perro de Hierro. «¿Estás listo?». El jefe Comanche miró a sus guerreros, preparados para la batalla, y luego a su hija, vulnerable pero determinada. Finalmente, sus ojos se posaron en Daniel, evaluándolo una última vez. «Estoy listo», confirmó. «Que el Gran Espíritu guíe tus palabras, Daniel Avery. De ellas depende la vida de mi gente». Daniel asintió gravemente, consciente del peso de esa confianza. Regresó a su caballo, comprobó su rifle y su revólver, esperando no tener que usarlos, y respiró hondo. «Ten cuidado», advirtió Beth, acercándose para ajustar las riendas de su montura. «Conozco esa mirada tuya. La tenías también aquel día en el río Brazos, cuando cruzaste solo para rescatar a esos soldados heridos». Daniel sonrió débilmente ante el recuerdo. «Sobreviví entonces», respondió. «Apenas», replicó ella, «y hoy hay más en juego que solo tu vida». Con un último asentimiento, Daniel espoleó su caballo y avanzó hacia la entrada del cañón. Solo, desarmado, cabalgando deliberadamente despacio. Un hombre entre dos fuegos, a punto de intentar lo imposible, construir un puente sobre un abismo de odio que parecía insalvable. Mientras se alejaba, escuchó la voz de Sunny, clara y cristalina a pesar de su debilidad. «Regresa, Daniel, regresa con nosotros». La simple frase, ese «nosotros», que lo incluía en un círculo que nunca creyó posible, lo acompañó como un talismán mientras cabalgaba hacia lo que podría ser su redención o su final. El sol de mediodía caía implacable sobre la tierra reseca mientras Daniel avanzaba solo hacia la partida armada. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido de los cascos de su caballo sobre las piedras y el lejano graznido de un cuervo. A su espalda, el cañón donde los comanches aguardaban. Frente a él, 20 hombres armados liderados por la rabia y el prejuicio. A 50 metros de la comitiva, Daniel se detuvo y levantó ambas manos, mostrando que no empuñaba armas. Will Fenner, al frente del grupo, escupió al suelo,
y desenfundó ostentosamente su revólver. «Avery», gritó con una mezcla de triunfo y desprecio. «Sabía que encontraríamos tu rastro. ¿Dónde están tus amigos salvajes?» Daniel estudió rápidamente al grupo. Había reconocido a varios vecinos de Weatherford, granjeros, comerciantes, incluso el herrero, junto a hombres de aspecto más duro que nunca había visto. En un extremo, parcialmente oculto tras otros jinetes, distinguió a un hombre corpulento con cicatrices de viruela y un ojo nublado: Harry Lowell. Las piezas encajaron en su mente. Lowell había organizado esta partida ciudadana para eliminar testigos y evidencias de sus propios crímenes. La ausencia del sheriff Buford confirmaba que esto no era una acción oficial, sino una cacería privada. «Buenos días, señores», saludó Daniel con deliberada calma. «Me temo que han cabalgado en vano. No hay guerra aquí hoy». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos de los vecinos parecían incómodos, evidentemente arrastrados a esta situación por mentiras o presiones. «¿No hay guerra?», se burló Fenner. «¿Y qué hay de los 70 guerreros comanches que estás escondiendo? ¿Son amigos que vinieron a tomar el té?». Risas tensas siguieron su comentario, pero Daniel notó que no todos reían. Frank Peterson, un granjero cuya propiedad había sido saqueada recientemente, observaba a Lowell con creciente suspicacia. «No estoy escondiendo a nadie», respondió Daniel. «Perro de Hierro y su gente están aquí, bajo mi protección temporal, mientras su hija herida se recupera». «¿Su protección?», exclamó Fenner. «¿Oyen eso, muchachos? Avery protege a los asesinos de su propia familia». Daniel inspiró profundamente, conteniéndose. Provocarlo era precisamente lo que Fenner buscaba. «Su hija fue atacada por bandidos blancos», declaró con voz clara y firme. «Hombres que luego culparon a los comanches por sus propios crímenes, como han hecho muchas veces antes». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Los ojos de varios hombres se dirigieron instintivamente hacia Lowell, quien se removió inquieto en su silla. «Mentiras», escupió Fenner. «Más mentiras para proteger a tus nuevos amigos». «¿Mentiras?». Daniel extrajo lentamente el pañuelo con las iniciales HL de su bolsillo. «Encontramos esto en el campamento donde atacaron a la muchacha. Curioso que tenga las mismas iniciales que nuestro estimado Harry Lowell, ¿no creen?». Lowell se tensó visiblemente, sus nudillos blancos alrededor de las riendas. «Un simple pañuelo no prueba nada», intervino con voz áspera. «Podrías haberlo puesto tú mismo». «¿Y las latas de conserva con la marca de tu almacén? ¿Y los casquillos de balas que coinciden con las que vendes exclusivamente tú?», continuó Daniel, sembrando dudas aunque no todas estas evidencias existieran realmente. «¿También las planté yo?». Frank Peterson avanzó su caballo unos pasos, separándose del grupo. «Mi granja fue atacada hace 3 semanas», dijo con voz grave. «Mi esposa juró que vio hombres blancos con pañuelos cubriendo sus rostros, pero todos dijeron que eran comanches. Incluso tú, Lowell, insististe en que eran indios». Otros granjeros comenzaron a murmurar. Las miradas suspicaces hacia Lowell se multiplicaban. «Esto es ridículo», estalló Fenner. «Estamos aquí para cazar salvajes, no para escuchar acusaciones sin fundamento contra hombres respetables». «¿Hombres respetables?», replicó Daniel con mordaz ironía. «Como tú, Will, un ayudante del sheriff que organiza una partida armada sin la autorización del sheriff, o como Lowell, que vende whisky adulterado a los indios y luego los culpa de sus propios crímenes». La tensión era palpable. Daniel sabía que estaba jugando una carta peligrosa, pero necesitaba sembrar suficientes dudas para dividir al grupo. «Suficiente charla», gruñó Fenner, alzando su revólver. «Apártate, Avery, o te consideraremos uno de ellos». Daniel no se movió. «Si quieren a los comanches, tendrán que pasar sobre mí primero», declaró con serena determinación. «Y luego deberán explicarle al gobernador por qué mataron a un antiguo explorador del ejército que intentaba mantener la paz». Un murmullo inquieto recorrió la partida. Varios hombres intercambiaron miradas, claramente reconsiderando su participación en este asunto. «El gobernador está a 3 días de cabalgata», se burló Fenner, «y los accidentes ocurren». «Cierto», concedió Daniel. «Como también es cierto que la hermana Beth Ramsey partió hace 1 hora hacia Fort Richardson con cartas detallando todo lo ocurrido, incluyendo los negocios sucios de Lowell y tu complicidad en ellos, Will. Cartas dirigidas al coronel Mackenzie y al juez Parker».
Era un farol, por supuesto. Beth seguía en el cañón atendiendo a Sunny, pero la mención de aquellos nombres, especialmente el del implacable juez colgador Parker, tuvo el efecto deseado. Varios hombres retrocedieron sus monturas, distanciándose sutilmente de Fenner y Lowell. «Está mintiendo», rugió Lowell avanzando hasta quedar junto a Fenner. «Son solo palabras para proteger a esos salvajes». Daniel giró su caballo para enfrentar directamente a ambos hombres, dando la espalda deliberadamente al resto del grupo. Un gesto calculado para crear una división visual. Él, Fenner y Lowell de un lado. Los ciudadanos honestos pero engañados, del otro. «¿Cuánto te paga, Will?», preguntó en voz baja pero perfectamente audible. «¿Cuánto vale tu placa? ¿Tu honor? ¿El legado de tu padre?». La mención de su padre tocó una fibra sensible en Fenner. Su rostro enrojeció de furia. «No menciones a mi padre, traidor», gritó, el revólver temblando en su mano. «Tom Fenner era un hombre honesto», continuó Daniel implacable. «Murió protegiendo a colonos inocentes. ¿Qué diría si te viera ahora, sirviendo a un hombre que ataca granjas y culpa a los indios para cubrir sus huellas?» Aquello fue demasiado para Fenner. Con un grito inarticulado, apretó el gatillo. El disparo retumbó en el cañón como un trueno. Daniel sintió el ardor en su brazo izquierdo antes de registrar el sonido. La bala había desgarrado su camisa, abriendo un surco sangriento en su carne, pero sin dañar hueso o arteria. Se mantuvo erguido, ignorando deliberadamente la herida. Un silencio atónito siguió al disparo. Los hombres de la partida miraban a Fenner con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la franca desaprobación. Disparar a un hombre desarmado que parlamentaba no era algo honorable, incluso en la frontera. «¿Ven ahora con quién han venido?», preguntó Daniel, su voz firme a pesar del dolor. «¿Un hombre que dispara a un veterano desarmado? ¿Es esta la justicia que buscan?». Frank Peterson y otros 3 granjeros avanzaron sus caballos, separándose definitivamente del grupo. «Yo no vine para esto», declaró Peterson. «Vine porque me dijeron que había comanches hostiles amenazando a los colonos. No para disparar a Daniel Avery ni para ocultar los crímenes de nadie». Varios hombres asintieron, uniéndose a Peterson. «Somos gente decente», añadió el herrero, un hombre corpulento respetado en Weatherford. «No asesinos ni encubridores». La partida comenzaba a dividirse visiblemente. Más de la mitad de los hombres retrocedían, alejándose de Fenner y Lowell. En ese momento, Daniel vio con alarma cómo un joven guerrero comanche aparecía en la entrada del cañón. Era Oso Quemado, con el arco tensado, evidentemente atraído por el sonido del disparo. Si lanzaba una flecha ahora, toda la situación estallaría en un baño de sangre. Pero antes de que pudiera suceder algo irremediable, otra figura emergió junto a Oso Quemado. Perro de Hierro, imponente en su montura, completamente desarmado. Con un gesto imperioso, ordenó al joven guerrero bajar su arco. Luego, con la dignidad de un rey, avanzó lentamente hasta situarse junto a Daniel. El silencio era absoluto mientras el temido jefe comanche se posicionaba, desarmado, frente a 20 hombres que habían venido a matarlo a él y a su gente. «Estos hombres», habló Perro de Hierro en un español claro que sorprendió a muchos, «atacaron a mi hija, luego culparon a mi pueblo». Su dedo señaló directamente a Lowell, quien palideció visiblemente. «Él y sus hombres venden whisky malo a mi gente. Cuando los jóvenes están ebrios, roban sus caballos, sus armas, sus mujeres», continuó el jefe comanche. «Luego, atacan granjas blancas y dejan plumas, flechas rotas. Dicen, comanches hicieron esto». Varios granjeros intercambiaron miradas significativas. Las acusaciones coincidían demasiado bien con los patrones de los ataques recientes. Lowell, viendo que la situación se volvía contra él, desenfundó su revólver. «¡No escuchen a este salvaje mentiroso!», gritó desesperado. «Está intentando dividirnos». Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda estaba firmemente plantada. Frank Peterson y los otros granjeros se colocaron ahora junto a Daniel y Perro de Hierro, formando una barrera entre ellos y los hombres de Lowell. «Baja el arma, Harry», ordenó Peterson. «Hemos venido a hacer justicia, no a cometer asesinatos». «Son salvajes», insistió Fenner, su voz quebrándose. «Han matado a docenas de los nuestros, y nosotros a cientos de los suyos», respondió el herrero con fatiga. «¿Dónde termina?».
Daniel observó el momento exacto en que Lowell comprendió que había perdido el control de la situación. Sus ojos, uno claro y otro nublado, se estrecharon calculadoramente. Sin previo aviso, espoleó su caballo y disparó hacia el cañón, intentando rodear al grupo. «¡Va por la muchacha!», gritó Daniel, comprendiendo instantáneamente la intención de Lowell. Perro de Hierro rugió algo en comanche y espoleó su montura, lanzándose en persecución. Daniel intentó seguirlos, pero Fenner aprovechó la confusión para abalanzarse sobre él, derribándolo de su caballo. Ambos hombres rodaron por el suelo en un abrazo violento. Fenner, más joven y movido por el odio, llevaba ventaja inicial. Logró golpear a Daniel en el rostro, abriéndole una brecha en la ceja que inmediatamente comenzó a sangrar, cegándole parcialmente. «Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad», gruñó Fenner, intentando alcanzar su revólver que había caído a unos metros. Daniel, luchando contra el dolor de su brazo herido y la sangre que le nublaba la visión, consiguió sujetar a Fenner por las piernas, haciéndole caer nuevamente. La lucha continuó, brutal y desesperada. En la confusión, ninguno de los dos notó a la figura que se acercaba hasta que una sombra cayó sobre ellos. De pie, sosteniendo firmemente el revólver de Fenner, estaba Sunny. La muchacha comanche apuntaba el arma con manos sorprendentemente firmes, directamente a la cabeza de Fenner. Su rostro, pálido por el esfuerzo y el dolor de su propia herida, mostraba una determinación inquebrantable. Fenner se paralizó, súbitamente consciente de su posición. «Mátame entonces, salvaje», escupió, el odio desbordando cada sílaba. «Prueba que tengo razón». Sunny mantuvo el revólver apuntado durante lo que pareció una eternidad. Su dedo temblaba ligeramente sobre el gatillo. Daniel, recuperando el aliento, vio la lucha interna reflejada en sus ojos oscuros. El deseo de venganza contra la voluntad de no convertirse en aquello que Fenner creía que era. Finalmente, Sunny bajó lentamente el arma. «No soy como tú», dijo en un inglés perfectamente claro, sorprendiendo a todos los presentes. «No mato por odio». La inesperada clemencia pareció descolocar completamente a Fenner, que se quedó inmóvil, boquiabierto. Un disparo distante resonó desde la dirección del cañón, seguido de un grito que heló la sangre de todos los presentes. Daniel se levantó de un salto, ignorando el dolor. «Sunny, quédate con ellos», ordenó, señalando a Peterson y los otros granjeros, quienes asintieron comprometidos a protegerla. Corrió hacia su caballo y cabalgó frenéticamente hacia el cañón. Al acercarse, vio a Perro de Hierro de rodillas en el suelo, sosteniendo algo contra su pecho. Al aproximarse más, el corazón de Daniel se contrajo. Era Beth, inmóvil, con una mancha roja expandiéndose sobre su vestido gris. A unos metros yacía Harry Lowell, con una flecha atravesando su garganta. Oso Quemado se mantenía de pie junto al cuerpo, su rostro una máscara impenetrable. «Intentó llevarse a la niña», explicó Perro de Hierro con voz quebrada, mientras Daniel desmontaba precipitadamente. La mujer de medicina se interpuso. Él disparó. Daniel se arrodilló junto a Beth, tomando su mano. Estaba fría, pero, para su inmenso alivio, percibió un pulso débil en su muñeca. «Está viva», murmuró. «Gracias a Dios, está viva». Los siguientes minutos transcurrieron en una actividad frenética. Daniel, asistido por Flor Nocturna, la sanadora comanche, trabajó para estabilizar a Beth. La bala había entrado por su hombro, evitando milagrosamente órganos vitales. Con manos temblorosas pero seguras, extrajo el proyectil mientras Flor Nocturna preparaba emplastos para detener el sangrado. Cuando terminaron, Beth respiraba más regularmente, aunque seguía inconsciente. Daniel se incorporó exhausto, para encontrarse con que los hombres de Weatherford habían llegado al cañón, liderados por Peterson. «¿Cómo está?», preguntó el granjero genuinamente preocupado. «Vivirá», respondió Daniel. «Es fuerte». Un silencio incómodo se instaló mientras todos observaban el cuerpo de Lowell. Nadie lloraría su muerte, pero las implicaciones de un hombre blanco muerto por una flecha comanche eran potencialmente explosivas. «Fue en defensa propia», dijo finalmente Peterson. «Intentó secuestrar a la muchacha y disparó a la hermana Beth. Todos lo testificaremos». Daniel miró al granjero con sorpresa y gratitud. Los otros hombres asintieron, respaldando a Peterson.
Fenner está atado en nuestros caballos, continuó Peterson. Lo llevaremos ante el sheriff Buford con las pruebas de su complicidad. Es hora de que la ley vuelva a significar algo en Weatherford. Por primera vez en años, Daniel sintió una chispa de esperanza genuina. No era paz, no exactamente. La frontera seguiría siendo un lugar de conflicto mientras las tierras y las formas de vida chocaran. Pero quizás, solo quizás, este pequeño momento de verdad compartida podría ser un comienzo. Perro de Hierro se acercó a Daniel, su imponente figura ahora ligeramente encorvada por el peso de los eventos. «Tu gente nos permite partir en paz», dijo, no como pregunta sino como constatación. Daniel asintió. «Sí, no habrá persecución». El jefe comanche miró hacia donde Sunny permanecía junto a Beth, aplicando compresas frías sobre su frente con ternura. «Mi hija ha encontrado fuerza en tu casa», observó. «Ha aprendido cosas que yo no podría enseñarle. Y yo he recordado cosas que había olvidado», respondió Daniel. «Gracias a ella». Ambos hombres se miraron, reconociendo el extraño vínculo forjado en estos días de crisis. No eran amigos, no realmente. Demasiada sangre y historia los separaba, pero eran algo más que enemigos ahora. «¿Qué harás?», preguntó Perro de Hierro. Daniel miró hacia la improvisada camilla donde reposaba Beth y luego a los hombres de Weatherford que esperaban para escoltar a Fenner de regreso al pueblo. «Primero, asegurarme de que Beth se recupere», respondió. «Después, quizás ya no necesite vivir tan aislado». El jefe comanche asintió, comprendiendo el significado más profundo de sus palabras. «Los Numunú dicen, el hombre que encuentra su camino después de estar perdido, ve el mundo con ojos nuevos», ofreció Perro de Hierro. «Creo que tus ojos son nuevos ahora, Daniel Avery». Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo las rocas del cañón de oro y carmesí, Daniel contempló la extraña asamblea reunida en este remoto rincón de la frontera. Comanches y colonos, antiguos enemigos, unidos momentáneamente no por amistad, sino por algo igual de poderoso, un destello de verdad y justicia en un mundo donde ambas escaseaban. No era paz, no todavía. Pero mientras observaba a Sunny sonreír levemente mientras susurraba algo al oído de Beth, pensó que tal vez era un comienzo. El amanecer del tercer día tras el enfrentamiento en el cañón trajo consigo un cielo despejado de un azul imposible. Daniel Avery, sentado en el porche de su cabaña, observaba los primeros rayos de sol iluminando las colinas mientras bebía café recién hecho. Su brazo izquierdo, vendado y adolorido, descansaba sobre su regazo. En el interior de la cabaña, Beth Ramsey dormía tranquilamente en su cama. Su recuperación, aunque lenta, avanzaba mejor de lo esperado. Flor Nocturna, la sanadora comanche, había insistido en quedarse junto a Perro de Hierro y un pequeño grupo de guerreros para cuidar de la enfermera herida. Una decisión sin precedentes que reflejaba el extraordinario respeto que Beth había ganado entre los Numunu. El resto de los comanches había partido el día anterior, regresando a sus tierras más al oeste. La despedida había sido sobria, sin grandes ceremonias, pero cargada de un significado que todos percibían. No era una paz formal. Tales acuerdos correspondían a jefes militares y políticos en lugares distantes, sino un entendimiento personal, frágil pero real. El sonido de pasos ligeros interrumpió sus pensamientos. Sunny emergió de la cabaña, llevando una taza de café que ella misma había preparado. Se movía con mayor soltura ahora, aunque su hombro aún requería cuidados. Se sentó junto a Daniel en silencio, ambos contemplando el amanecer. «Tu padre partirá hoy», comentó Daniel después de un tiempo. Sunny asintió, su mirada fija en el horizonte. «Cuando salga el sol alto», respondió, su inglés notablemente mejorado tras estos días. «Debe reunirse con el resto de la tribu antes de la luna nueva». Daniel la observó discretamente. En apenas una semana, la joven había cambiado de manera sutil pero profunda. Había llegado a su puerta como una muchacha herida, perdida en la tormenta. Ahora se sentaba a su lado con la compostura tranquila de alguien que ha atravesado fuego y ha emergido fortalecida. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Daniel. «Con tu gente, con...». Dejó la frase inconclusa, inseguro de cómo formular la pregunta que realmente quería hacer. Sunny contempló su taza humeante, considerando cuidadosamente sus palabras.
Mi padre dice que el invierno viene duro, respondió. Debemos movernos hacia el oeste, lejos de los soldados, quizás hasta las montañas. La respuesta no sorprendió a Daniel. Conocía suficiente de las políticas territoriales para saber que el gobierno intensificaría sus esfuerzos para confinar a todas las tribus en reservaciones. La libertad de los comanches para recorrer las grandes llanuras estaba llegando a su inevitable fin. ¿Y tú?, preguntó entonces, mirándola directamente. ¿Qué quieres tú, Sunny? La pregunta pareció sorprenderla. Pocas veces en su vida alguien le había preguntado sus deseos. «Quiero vivir», respondió finalmente, con una simplicidad que ocultaba profundidades. «Como mi gente ha vivido siempre, libre bajo el cielo grande». Daniel asintió, comprendiendo lo que no decía, que tal deseo se volvía cada día más imposible. «Las cosas cambiarán», dijo con suavidad. «Ya están cambiando». «Lo sé», respondió ella, una sabiduría antigua en sus jóvenes ojos. «Mi padre también sabe. Por eso me enseñó tu lengua, y la de los mexicanos. Dice que debo conocer el mundo que viene». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto solo por el canto ocasional de los pájaros y el leve crujir de la mecedora donde Daniel se balanceaba. «Pase lo que pase», dijo finalmente, «siempre tendrás un lugar aquí. Si alguna vez necesitas refugio, si las cosas se ponen difíciles». Sunny lo miró, una leve sonrisa curvando sus labios. «Gracias», respondió simplemente, pero en esa única palabra había una gratitud más profunda de lo que cualquier discurso podría expresar. El ruido de cascos aproximándose alertó a ambos. Daniel se levantó, instintivamente alerta, pero se relajó al reconocer a Frank Peterson y al sheriff Buford cabalgando hacia la cabaña. Buford, un hombre corpulento de rostro curtido y bigote canoso, desmontó con pesadez. A diferencia de otros representantes de la ley en la frontera, el sheriff tenía reputación de ser duro pero justo, incluso con los nativos. «Avery», saludó con un gesto brusco pero no hostil. «Sheriff», respondió Daniel, invitándolo con un gesto a subir al porche. «Café recién hecho, si gusta». Buford asintió, aceptando la oferta. Sus ojos se posaron brevemente en Sunny, pero no mostró sorpresa ni desaprobación. Peterson, quien ya había estado en la cabaña el día anterior llevando provisiones y noticias del pueblo, saludó amistosamente. «¿Cómo está la hermana?», preguntó el granjero. «Mejor», respondió Daniel. «Despertó anoche, tomó algo de caldo. Flor Nocturna dice que la fiebre no volverá». Mientras Daniel servía café para los recién llegados, el sheriff se sentó en una de las sillas del porche, estudiando el horizonte con expresión pensativa. «Fenner confesó», anunció finalmente, sin preámbulos. «Toda la operación con Lowell, los asaltos a granjas fingiendo ser comanches, el contrabando de whisky adulterado. Todo». Daniel asintió, no realmente sorprendido. Will Fenner carecía de la fibra moral para mantener el silencio cuando su propio pellejo estaba en juego. «¿Qué pasará con él?», preguntó. «El juez Parker llega la semana que viene», respondió Buford. «Con su reputación, yo no apostaría por el cuello de Fenner». El juez colgador Parker era conocido por su implacable aplicación de la ley. Si encontraba culpable a Fenner de complicidad en el contrabando, los asaltos y el intento de asesinato, la soga sería su destino casi seguro. «¿Y los hombres de Lowell?», inquirió Peterson. «2 están bajo custodia», informó el sheriff. «Los demás huyeron. He mandado avisos a Fort Richardson y Jacksboro. Los atraparán eventualmente». Buford bebió un largo trago de café antes de dirigirse directamente a Daniel. «El caso Lowell está cerrado», declaró. «Legítima defensa. Todos los testigos concordaron. Pero hay otras cuestiones que debemos discutir, Avery». Daniel percibió la tensión en su voz. «¿Qué cuestiones?». El sheriff miró brevemente a Sunny antes de continuar. «El comandante del fuerte está presionando para una campaña contra los comanches que quedan en la región», explicó. «Después de lo ocurrido, logré convencerlo de ofrecer un periodo de gracia para que Perro de Hierro y su gente se retiren pacíficamente más allá del río». Daniel entendió lo que no decía, que esa tregua era temporal, que la maquinaria de la expansión hacia el oeste no se detendría por este pequeño momento de entendimiento. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Una luna», respondió Buford. «Después no podré detener las patrullas».
Sunny, que había permanecido silenciosa durante el intercambio, habló entonces. «Mi padre agradecerá este mensaje», dijo con digna formalidad. «Será suficiente para llegar más allá del río Colorado». El sheriff la miró con evidente sorpresa, claramente impresionado por su dominio del inglés y su compostura. «Bien», asintió bruscamente. «No deseo más derramamientos de sangre innecesarios. Suficientes buenos hombres han muerto ya en estas tierras». Tras terminar su café, Buford y Peterson se despidieron. Antes de montar, el sheriff se volvió hacia Daniel. «Has hecho algo bueno aquí, Avery», dijo con reticente respeto. «Eso no significa que todos lo entiendan. Ten cuidado». Daniel asintió, comprendiendo la advertencia implícita. Su posición en la comunidad sería complicada tras estos eventos. Para algunos sería un pacificador, para otros, un traidor a su raza. «Siempre tengo cuidado, sheriff», respondió con una leve sonrisa. «Es por eso que vivo tan lejos del pueblo». Buford soltó una risa corta y ronca antes de espolear su caballo. Cuando los jinetes desaparecieron en la distancia, Daniel volvió al porche para encontrar a Sunny mirando hacia la arboleda donde acampaban los comanches restantes. «Debería decirle a mi padre», comentó la joven, «sobre el mensaje del sheriff». Daniel asintió. «Ve, yo cuidaré de Beth». Mientras Sunny se alejaba con pasos ligeros hacia la arboleda, Daniel entró en la cabaña para comprobar el estado de Beth. La encontró despierta, recostada contra las almohadas, sus ojos claros observando el techo con expresión contemplativa. «Buenos días», saludó, acercándole agua. «¿Cómo te sientes?» «Como si un búfalo me hubiera pisoteado», respondió ella con una débil sonrisa. «Pero considerando la alternativa, no me quejaré». Daniel le contó brevemente la visita del sheriff y sus noticias. Beth escuchó atentamente, su rostro sereno a pesar del dolor que sin duda sentía. «Así que termina», murmuró cuando él concluyó. «Una parte al menos», asintió Daniel. «¿Y después?», preguntó ella, mirándolo con la intensidad perspicaz que siempre había poseído. «¿Qué harás cuando se vayan?». La pregunta lo tomó desprevenido, aunque era algo que había estado considerando durante los últimos días. «No lo sé», confesó. «He vivido tanto tiempo con mis fantasmas que no estoy seguro de cómo es vivir sin ellos». Beth extendió su mano, y él la tomó con cuidado. «Quizás sea hora de averiguarlo», sugirió con suavidad. Al mediodía, Perro de Hierro y su reducido grupo se preparaban para partir. Los pocos guerreros que habían permanecido ayudaban a la anciana Flor Nocturna a recoger sus hierbas y medicinas, mientras ajustaban los parcos equipajes a sus caballos. Daniel, Sunny y Beth, quien había insistido en sentarse en el porche para la despedida, apoyada en almohadas, observaban los preparativos en silencio. Finalmente, Perro de Hierro se acercó a la cabaña, su imponente figura destacándose bajo la luz del sol. Se detuvo frente a Daniel, su rostro inscrutablemente digno. «Nos vamos», dijo simplemente. «El sol está alto, el camino es largo». Daniel asintió. «El sheriff Buford garantiza una luna de paz para que puedan cruzar el río», informó. Después, no necesitó terminar la frase. Ambos comprendían la realidad que enfrentaban. Perro de Hierro extrajo de su cinturón un pequeño objeto envuelto en piel de gamuza y se lo extendió a Daniel. «Para ti», dijo, «de los Numunú». Daniel desenvolvió el objeto con cuidado. Era un amuleto tallado en hueso de búfalo, representando un águila en vuelo. Estaba suspendido de un cordón de cuero trenzado con cuentas de un azul intenso. «Es un talismán de protección», explicó Perro de Hierro, «para el hombre que protegió a mi hija cuando yo no pude». Daniel sintió un nudo en la garganta. El regalo tenía un significado profundo en la cultura comanche. No era un simple souvenir, sino un símbolo de respeto y hermandad. «Lo llevaré con honor», respondió, colocándoselo al cuello. Perro de Hierro se volvió entonces hacia Beth, quien intentó enderezarse a pesar de su herida. «Mujer de medicina», dijo con formal reverencia, «Flor Nocturna dice que tu espíritu es fuerte como el roble después de la tormenta. Los Numunu recordarán tu valor». Beth inclinó levemente la cabeza, aceptando el cumplido. «Y yo recordaré la sabiduría de Flor Nocturna», respondió. «Sus conocimientos salvaron mi vida tanto como las balas la pusieron en peligro». Finalmente, Perro de Hierro miró a su hija. Padre e hija intercambiaron palabras en comanche,
demasiado suaves para que Daniel las entendiera. Vio cómo Sunny asentía a algo que su padre decía, sus ojos brillantes, pero secos. Con un último gesto de despedida, Perro de Hierro montó su caballo y dio la señal para partir. Los guerreros formaron una línea, con Flor Nocturna protegida en el centro, y comenzaron a alejarse hacia el oeste. Cuando se perdieron de vista tras la primera colina, Daniel se volvió hacia Sunny, sorprendido de verla aún a su lado. «Pensé que te irías con ellos», dijo, confundido. Sunny negó suavemente con la cabeza. «Mi padre dijo que debo quedarme un tiempo más», explicó, su voz tranquila pero firme, «para aprender más de tu mundo, de tus medicinas, tus palabras, tus caminos». Daniel la miró asombrado. «¿Perro de Hierro quiere que te quedes aquí? ¿Conmigo?» Una leve sonrisa apareció en los labios de Sunny. «Dijo que un padre debe saber cuándo su hija necesita otras enseñanzas que las suyas», respondió. «Volveré con mi gente antes de las nieves. Pero ahora debo aprender para ayudarlos después». Daniel intercambió una mirada con Beth, quien sonreía débilmente. «Bueno», dijo finalmente, una sensación cálida expandiéndose en su pecho. «Supongo que tendré que enseñarte a hacer un guiso decente entonces. El que preparaste ayer estaba demasiado salado». La risa de Sunny, cristalina y sorprendentemente juvenil, resonó en el porche. Era probablemente la primera vez que Daniel la escuchaba reír abiertamente, y el sonido pareció alejar las sombras que durante tanto tiempo habían habitado los rincones de su cabaña. «Enséñame», aceptó ella, sus ojos brillantes. «Yo también te enseñaré cómo encontrar raíces dulces, cómo leer el cielo para la lluvia». Beth observaba el intercambio con expresión serena. «Creo que ambos tienen mucho que aprender el uno del otro», comentó suavemente. Una semana después, con el atardecer tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Daniel subió lentamente la colina detrás de su cabaña. Era un recorrido que no había hecho en años, un camino que había evitado como quien evita reabrir una herida. En la cima de la colina, bajo un roble solitario, se encontraban dos pequeñas lápidas de piedra caliza. Una marcaba el lugar donde descansaba Sara, su esposa. La otra, la tumba de Jonas, su hijo de 8 años. Ambas muertas en el ataque que había destrozado su vida 5 años atrás. Daniel se arrodilló frente a las tumbas, depositando flores silvestres que Sunny había recogido esa mañana. Junto a las flores, colocó cuidadosamente la pulsera de cuentas azules que la joven comanche le había dado. Por un largo momento, permaneció en silencio, dejando que el viento susurrara entre las ramas del roble. Finalmente, habló, su voz baja pero clara. «Hola, Jonas», dijo, las palabras saliendo con dificultad después de tantos años de silencio. «Perdóname por no venir antes. Yo no encontraba las palabras». El viento agitó suavemente la hierba, como si el niño escuchara. «Han pasado cosas extrañas últimamente», continuó. «Cosas que me han hecho recordar lo que solías decir, sobre cómo todos tenemos algo bueno dentro, incluso cuando no lo vemos». Daniel tocó con dedos temblorosos la pequeña lápida, trazando el nombre grabado en la piedra. «Tú siempre veías lo mejor en todos», murmuró, «incluso en mí, especialmente en mí, y después de que te fuiste, olvidé cómo hacer eso». Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo mientras el sol se hundía definitivamente tras el horizonte. «Pero creo que estoy empezando a recordar», dijo, su voz más firme ahora. «No será fácil, nada importante lo es, pero voy a intentarlo, hijo, por ti, por lo que me enseñaste en tus 8 breves años». Se levantó lentamente, mirando una última vez las tumbas antes de volverse hacia la cabaña. Abajo, luz cálida emanaba de las ventanas, y podía distinguir las siluetas de Beth y Sunny preparando la cena. Una escena doméstica, ordinaria, pero que semanas atrás habría parecido imposible. Daniel respiró profundamente el aire fresco de la noche, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. No era libertad completa, no era curación total, algunas cicatrices nunca desaparecerían completamente, pero era un comienzo. Mientras descendía la colina hacia el cálido resplandor de su hogar, recordó algo que su padre le había dicho una vez. «A veces, hijo, pensamos que estamos protegiendo una cerca, una parcela de tierra, una cabaña, pero en realidad estamos protegiendo la posibilidad de que mañana sea mejor que hoy».
Daniel se detuvo un momento, contemplando la cabaña que había construido con sus propias manos. Pensó en la muchacha comanche que ahora aprendía a leer junto a su mesa, en la enfermera que se recuperaba en su cama, en el jefe guerrero que cabalgaba hacia un horizonte incierto, llevando consigo un fragmento de respeto mutuo. Pequeños actos, pequeñas conexiones en un mundo vasto e implacable. No cambiarían el curso de la historia, no detendrían la inexorable marea de cambio que transformaba la frontera. Pero aquí, en este rincón olvidado de Texas, habían creado un espacio donde la humanidad compartida había prevalecido sobre el odio heredado. Y por ahora, eso era suficiente. «Estoy volviendo a casa, Jonas», susurró a la noche. «Estoy volviendo a casa. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse».